¿Me escuchan? Bueno, Hola. creo que es que no había activado mi micrófono. Bien, bien, gracias a usted. No te preocupes, bien también, gracias a Dios. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo? Bien, esta semana se me hizo un poquito complicada el trabajo en Power BI. Tengo Ujú, computadora Mac y no la descargué. Entonces la usé así en la web, ujú. pero no sé, se me hizo rara, como que lenta. No sé si a mi computadora también le faltan actualizaciones o no sé, como que la verdad sí me costó un poquito de trabajo, pero las gráficas fue como que más o menos lo que pude entender y dentro de la herramienta de Power BI sí hay todavía como muchas cosas que no supe cómo usar. Ok. ¿Crees que necesites ayuda adicional o asesoría o crees que moviéndole la herramienta y por tu cuenta puedes resolver? Sí, yo creo que moviéndole un poquito más, según yo la tarea de esta semana no es en la plataforma, ¿verdad? Sí. Mándame, no te escuché, te escuchaste poquito. La tarea de esta semana. Ujú. No sé si es en bueno, leí el trabajo y de hecho tenía una duda de lo de si va a ser grupal o cómo va a funcionar. Pero en caso de que no sea así, yo creo que puedo tener unos días extras para moverle como a la aplicación y ya en caso de que no, platico igual con mi compañero, con Marco Antonio, que hicimos la tarea juntos y ya vemos si le pedimos como una asesoría adicional. Muy bien, mira, esta y cualquier tarea puede ser individual o en equipo. No tengo ningún problema. Entonces, como ustedes decidan hacerla, está bien. Solo pues ya saben los requisitos para subirla en equipo. Ah, ok, es que tenía duda porque ahí en la tarea dice algo como de que se asignarían grupos, Sí, pero no, pero entonces, no, ¿verdad? no, creo que se los puse en anuncios. ¿No? Ah, ok. Sí, no me acuerdo. Dice, dentro de algunas actividades se menciona que son en equipos, se les va a asignar uno, pueden trabajar en equipos que ustedes formaron o de manera individual. Entonces, ya queda por escrito ese punto para que no haya ningún problema. Sí. Entonces, ustedes los equipos que formaron o si quieren trabajar en individual no hay ningún problema. A mí no me gusta asignar equipos porque yo no conozco sus tiempos y en línea es un poquito más complicado coordinar personas y equipos. Entonces, como ustedes se acomoden, por mí está correcto. De acuerdo, gracias. Nadie de qué. Buenas noches, Marco, José Antonio, ¿cómo están? Hola, maestra, buenas noches. Bien, bien, ¿y usted? Bien, también, gracias a Dios. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? No, no, todo bien. Bien. Buenas noches también y todo Buenas bien. noches. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, entonces, Fernanda, quedo al pendiente si necesitas algo más. Y Ana, de que me mandes mensajito y agendamos para el domingo, ¿sale? Sí, gracias. Perfecto. Sí, está bien, gracias. Muy bien, gracias a ambas. El tema del día de hoy es Data Warehouse o Data Warehouses. Eh, pero, igual que en las clases anteriores, quisiera que primero hiciéramos un pequeño recap de lo que vimos la semana pasada. ¿Quién me podría decir qué vimos? Pues vimos los desafíos de la implementación de BI, Ujú, el futuro del BI en la industria, un poquito del análisis de los datos en la nube, ujú. temas de seguridad, tipos de datos, algo de los principios éticos, regulaciones, desafíos comunes y buenas prácticas de manejo de datos. Eso en resumen. Muy bien, excelente, muchas gracias.
Mm, ¿Quién más quiere agregar algo a lo que vimos la clase pasada? A ver, Marco. Pues vimos los tipos de datos, como los conceptos de los tipos de datos personales, no personales, los datos biométricos, y también nos explicó lo del problema que hay de ahorita en Disney, ¿no? Sí, uno de los casos que tenemos actualmente, muy recientes. Todavía no se da solución a ese caso, pero a ver qué termina. Muchas gracias, Marco. Sí. Creo que entonces tenemos bien establecido que vimos la clase pasada. Como les comentaba, la clase de hoy, el tema es Data Warehouse. Por la maestría o especialidad que están cursando, no me quisiera meter tan a fondo en este tema, pero considero que sí es importante que lo hablemos, ya que es parte del viaje, parte muy importante. Ok, les puse aquí una diapositiva con algunas de las próximas entregas, que es el análisis de la información utilizando la herramienta de BI y la propuesta colaborativa. Si no me equivoco, esta es la de esta semana, que ya se supone que debieron haber entregado, y la propuesta colaborativa es para el siguiente mes. Entonces, me voy a saltar la de la unidad 3 y vamos a irnos a lo de la propuesta colaborativa. Hay que crear equipos o trabajar en individual. Como les digo, no tengo ningún problema. Hay que analizar los recursos que nos indica la plataforma. Hay que elegir una empresa. Esta puede ser suya, puede ser ficticia o puede ser de alguna que conozcan. Si es de alguna empresa real y van a poner datos reales, nomás hay que cuidar los datos que estén poniendo o hay que pues hacerlo un poquito más confidencial, cambiar algunos datos o cosas que se necesiten para no tener problemas ahí con datos que no podamos usar. ¿Sale? Y si, la fecha está mal, no es el 2 de octubre. Que no cambié la fecha, la última vez. Es el siguiente lunes, que sería el 7. Una disculpa ahí. Y, ¿qué más? Hay que generar el archivo con el formato de propuesta. Por favor, borrar lo que viene como machote, o sea, como ejemplo de machote. Únicamente, pues, su formato bien elaborado. Y si van a trabajar en equipo, creo que esto ya está claro, pero hay que subir todos el archivo. ¿Hay alguna duda con esta tarea? No, hasta ahorita no. Hay que hacer conscientemente esta tarea porque la idea es que de esta propuesta colaborativa se va a hacer lo que es el proyecto final. Entonces, si ustedes tienen alguna idea sobre una implementación de vía que quieran desarrollar, ahora es cuando irla planteando, ver qué tan viable es para de aquí poder seguir trabajando en base a esto y ya llegar a lo del proyecto final, que sería en la unidad 7 o 6. ¿Va? Sí. Ok, muy bien. Generalmente cuando son grupos un poquito más grandes les pongo esta encuesta. Ignoren el link. Ahorita no vamos a usarlo porque somos 4. Entonces, nomás, o sea, estamos en la semana 4, estamos un poquito más adelante de lo que es la mitad de la clase. Quisiera tomar únicamente 5 minutitos para revisar cómo nos sentimos con la clase, qué nos gusta, qué no nos gusta y qué creen que se pueda mejorar o qué quieren conservar. Para, pues, de aquí en adelante poder seguir y también para tomarlo en cuenta para próximas clases. Entonces, rapidito, 5 minutos. No sé, Ana, si me podrías ayudar rápido, empezando tú, por favor. Sí, claro. Empiezo con cada pregunta. Sí, o en términos generales, como tú quieras. Bueno, me he sentido bien. Me retomó a mis tiempos de universidad, con los problemas de estadística que hemos llevado. Y en lo que esperaba, me siento bien. Son cosas nuevas. ¿Y en qué puedo mejorar?
¿Yo qué puedo mejorar o la O la clase? clase que puede mejorar. No, considero que nada, maestra, que todo está bien. Ok, muchísimas gracias, Ana. Y Ok. José Antonio, si gusta continuar usted. Bueno, pues a mí me ha ido bien. Nada más me ha demandado demasiado tiempo los trabajos, creo que más tiempo del que esperaba en esta materia. Pero bueno, pues igual me ha tocado recordar algunos temas de probabilidad y estadística y hacer todos los ejercicios y esperaba haberlo hecho un poco más rápido. Lo de VI, yo había utilizado VI, pero a partir del dashboard, no en la gestión de los datos, sino nada más en el manejo del dashboard y seleccionar datos para la interpretación, no en las tablas y en los acomodos. Y bueno, pues los trabajos los vengo haciendo solo hasta el momento porque mis tiempos están muy complicados. Entonces, pues esta tarea que vi me espantó un poquito por todo lo que veo que involucra. La verdad es que no he entrado a fondo a verla, pero pues a ver cómo salimos de esta. Espero que sea un poquito menos de tiempo, pero aparentemente va a ser más. Esperemos que no. Como tal es una propuesta, entonces ya el proyecto más desarrollado es cuando se presenta en el proyecto final. Por el momento, como le digo, es una propuesta. Si tiene alguna duda sobre alguno de los puntos a considerar, con toda confianza me puede mandar mensaje y vemos que sí, que no se tiene que incluir, no tiene que ser tan extensa, por lo mismo que le digo que es una propuesta, es únicamente para ver la viabilidad del proyecto como tal. Ok. Bueno, muchas gracias por la retroalimentación. Eh, bueno, como los veo en orden. Marco, ¿quieres continuar? Sí, pues igual me he sentido muy bien. Igual, pues como dicen, me retomó a mis tiempos de universidad. Es lo que esperaba, sí, y está muy bien la materia, me gusta mucho porque es pues no es tan teórica, es más práctica. Entonces, así en lo personal yo entiendo más en lo práctico que en lo teórico. Y pues sí, nada más eso, hay veces que también se me complica un poco por la carga de trabajo que tengo, pero pues sí, ha estado interesante. Me gusta todo esto pues también por lo que tengo, pues. Entonces, sé que se puede aprovechar muy bien. Y pues sí, no le veo mucha área de mejora, está muy bien la clase. Ok, excelente. Sí, al final creo que aprendemos un poquito más haciendo que viendo y pues como tal la clase que yo les doy, o sea, la clase de frente a grupo es para resolver dudas y complementar un poquito de lo que vemos en teoría. Pero si la Sí. práctica, prácticamente, para la redundancia, queda en sus manos. Pero cualquier cosa que se les atore o algo, con toda confianza, pues aquí estamos para apoyarnos. Sí, Muchas muchas gracias, gracias. Marco. Gracias. De nada. Bueno, y por último, pero no menos importante, Fernanda, adelante. Gracias. Me ha gustado la clase, justo como dicen mis compañeros, creo que son temas que son muy aplicables. También yo que tengo un negocio propio, de repente es un poquito como de, ay, ¿cómo le hago para sacar todos esos datos de mi negocio? Porque pues no están tan bien, no están se me complica aplicarlo como en mi área, pero en general creo que es muy útil ver estos temas prácticos. En términos generales, como con las tareas así, creo que sí, también yo me he sentido un poquito mejorada por el tema de los tiempos. Definitivamente es cuestión de que yo me organice mejor, porque siento que me espero a que sea la clase del jueves y luego hago la tarea como que viernes, sábado, domingo y ya el lunes la tengo que subir, entonces siento que la semana que me más chiquita, entonces sí, eso es cuestión de que yo me organice. ¿Y en qué podría mejorar? Pues nada más, siento que estaría padre hacer como algún ejercicio práctico juntos aquí en clase.
digo, está la asesoría que nos comenta y eso se me hace padre, pero luego también cuando los compañeros preguntan cosas que tal vez yo también tenía dudas, pero que no se me había ocurrido preguntar, creo que se me haría padre que hubiéramos de algún ejemplo tal vez del mismo trabajo de nosotros. Eso creo que estaría muy bien, pero en términos generales me gusta el tema. Perfecto. Te cortaste un poquito, pero creo que te entendí la mayoría. Muchas gracias, Fernanda. Sobre lo de las tareas, sí, de preferencia no se esperen hasta el jueves, o sea, la idea es que ya lleguen el jueves con las dudas de las tareas del siguiente lunes para poder revisarlas y resolverlas. Y sobre el tema de hacer algo práctico aquí en clase, la verdad me encantaría, pero no nos da una hora de clase para ver tema y para resolver. Pero si todos quieren y si todos están de acuerdo, si quieren podemos hacer una asesoría y ver lo práctico en la asesoría, todos juntos como si fuera otra clase. También es otra opción que está ahí en la mesa. Pero pues yo también entiendo que es un poquito complicado coordinar tiempos entre todos. Sí, igual, como les decía, podemos checar lo de la asesoría y si los demás pueden hacerlo, sería muy bien. Gracias. Ok, muchas gracias a ti, Fernanda. Muchas gracias a todos por la retroalimentación. Créanme que es algo que voy a tener en cuenta. Pero bueno, para no ocupar más tiempo de la clase, ahora sí vámonos de lleno con el tema. ¿Quién de aquí ha trabajado o sabe lo que es un data warehouse? Pues en base a lo que nos dio usted de clase, son bases de datos, es una base de datos, el Data Warehouse, almacenamiento de grandes cantidades de información en bases de datos como MySQL, Oracle o SQL Server, entre algunas otras. Sí, pueden formar parte de las bases de datos de un data warehouse, pero más específicamente es la arquitectura que se hace con las diferentes bases de datos o las fuentes de datos que tiene una empresa y se hace como tal un repositorio de todos los datos de las organizaciones en este caso, de lo que sea que estemos hablando. Puede ser el data warehouse de un proyecto, de una organización, como sea. Este puede ser físico o lógico. O podemos tener físicamente los servidores en donde esté guardados los datos o lógico que sea únicamente un lugar en la nube o en software. Pero como tal, el data warehouse es la arquitectura que se implementa. Hay diferentes tipos de arquitecturas, vamos a verlas muy por encimita en esta clase. La ubicación del data warehouse, generalmente, como les comentaba, se encuentra en un servidor corporativo, que es físicamente o en la nube. Se recopilan los datos de las aplicaciones de procesamiento de transacciones en línea o OLTP y otras fuentes selectivas o de otras bases de datos como tal. ¿Para qué nos ayuda el Data Warehouse? Nos ayuda a recolectar, organizar y administrar los datos para poder tenerlos todos juntos en un solo lugar y hacer las decisiones o la toma de decisiones mucho más sencilla. Como tal, es el núcleo del Business Intelligence, porque es donde se almacena nuestra materia prima, que son los datos. Y con el Data Warehouse se nos permite el análisis, la generación de informe y la minería de datos. ¿Sí queda un poquito más claro qué es un Data Warehouse? Sí. Hay diferentes partes que conforman un Data Warehouse o el funcionamiento del mismo. Lo primerito que dijimos es que tenemos que recolectar los datos de diferentes fuentes para juntarlo todo en este tipo de arquitectura que estamos usando. Hay que integrarlo después de que lo recopilamos o lo recolectamos. Como dijimos en un principio, los datos se tienen que transformar, o sea, los transformamos para su procesamiento. Y por último, lo que tenemos que hacer es hacer de estos datos algo accesible. Tenemos que garantizar el acceso a esos datos y esto se hace mediante diferentes herramientas de BI que ya vimos en las clases pasadas.
La arquitectura del Data Warehouse, o sea, quedamos que el Data Warehouse es la arquitectura que se implementa. Esta arquitectura está conformada de 5 partes principales. La primera sería el OLTP. Este se refiere a las aplicaciones que respaldan las operaciones diarias de una organización. Por ejemplo, ventas, compras, inventarios, nóminas. Todo lo que sea relacionado a OLTP estamos hablando de algo que es en tiempo real. Son aplicaciones que están diseñadas para tener un alto tráfico de datos, o sea, tienen mucha concurrencia, y la velocidad de los datos o el que tanto se están refrescando es muy alta. Los datos suelen estar altamente normalizados, o sea que todos siguen un mismo formato, lo mismo para que sea mucho más fácil el cómo se recuperan. Y pues es la primera parte de nuestra arquitectura. Por ejemplo, un documento Excel, una base de datos, un documento de CSV, eso es una aplicación de OLTP. Lo que sigue es la consolidación, que es que transformamos estos sistemas de OLTP a OLAP. ¿Qué es OLAP? Es procesamiento analítico en línea. Lo que hacemos es de que los datos que tenemos, por así decirlo, en crudo en OLTP, los transformamos a OLAP para que sean aptos para el análisis, o sea, que sean fáciles de analizar en línea. Después, o sea, o lo que pasa dentro de esta consolidación es lo que se conoce como el middleware, que es la comunicación entre el OLTP y el OLAP. Déjenme ver cómo explico esto un poquito más sencillo. El OLTP es la primera parte. Para poder pasar al OLAP, tenemos que consolidarlos, o sea, tenemos que transformar esos datos. Y una vez transformados, gracias a un software que se llama middleware, que es el que hace la comunicación entre ambos sistemas, podemos pasar los datos ya transformados de OLTP a OLAP. Es donde se hace el procesamiento en línea. Y por último, una parte muy importante de los data warehouse son los data marts. Los data marts son datos específicos o conjuntos chiquitos de datos o más chiquitos que un data warehouse o un data warehouse chiquito para áreas específicas. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de manufactura, un data mart puede ser únicamente un área de producción. Un data mart puede ser compras, otro puede ser ventas, otro puede ser almacén, otro puede ser finanzas, otro puede ser todo lo que tenemos en backlog, otro, o sea, muchas cosas. Entonces, esos son los data marts, son los conjuntos de datos que cada uno nos arroja información y cada uno tiene algo que ver, y cuando se junta todo, pues ya son los data warehouses completos. ¿Hay alguna duda sobre la arquitectura en general? No, creo que hasta ahorita no. Va, perfecto. Hay que tener muy en mente esto porque vamos a pasar a ver los tipos de arquitectura y se entiende mucho más fácil si tenemos en mente qué compone la arquitectura. La primera arquitectura que vamos a ver es la que se conoce como arquitectura de 2 niveles. Esta arquitectura, como tal, la dividimos en 2 grandes partes. Una que se encarga únicamente de almacenar los datos y otra que le da acceso a los usuarios. ¿Alguien ha trabajado con sistemas de producción o en los que se divida por UAT y producción? Ay, Fernanda, perdón. No, te yo entendí. tampoco. Ok. Va. Bueno. Lo que se hace en estos casos que se trata de arquitectura de 2 niveles es que como tal se divide la información. Lo que pasa en tras bambalinas, por así decirlo, que es únicamente lo de almacenamiento de datos y donde se suelen hacer todos los cambios a los datos, o sea, los cambios más significativos, es lo que pasa en la parte de almacenamiento de datos, que es lo que sería en este caso el UAT, o a lo que no tiene acceso el usuario final. Y la otra parte es producción o el acceso de los datos de usuario. Es lo que el usuario como tal puede ver y a lo que puede acceder.
En estos casos, al separarlo, los usuarios finales no tienen acceso a esta primera parte, únicamente a la segunda. Esto es sumamente eficiente cuando queremos gestionar el rendimiento, porque cada uno funciona independientemente. Y aquí tenemos la ventaja de que para cuando estamos usando herramientas de BI, únicamente se accede a lo que puede ver el usuario final. O sea, todo lo que estamos haciendo acá tras bambalinas y todo el análisis y todo lo demás que tenemos que hacer puede estar en proceso, por así decirlo, o puede tener todavía errores, pero ya que se pasa a producción, es como tal la parte final y a lo que tiene acceso usuario y herramientas de BI. Eso se refiere en arquitectura en 2 niveles. Como tal, todo tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene es que tiene un muy alto rendimiento de consultas, porque siempre está disponible en la parte de producción en donde se está teniendo todo el acceso a estas consultas. Es muy escalable y muy flexible. Por lo mismo de que está separado, se puede gestionar mejor el cómo crecemos este data warehouse. Y los desafíos es que al ser 2 en vez de 1, pues la gestión y el costo de la gestión suele ser mayor. Incluso en organizaciones muy grandes, a veces se tienen 2 equipos por capa o un equipo por capa que se ocupa de cada una de ellas. Ya depende de las necesidades de la empresa, proyecto, de lo que se esté trabajando, es el tipo de arquitectura que va a necesitar. Pero esta es la primera. La siguiente tipo de arquitectura es la que se conoce como arquitectura distribuida. Este tipo de arquitectura es un poquito curiosa, porque aunque es una sola arquitectura, se considera una sola arquitectura, está distribuida en muchos diferentes lugares. Pueden ser servidores dentro de una misma área o incluso pueden estar distribuidos en diferentes partes geográficamente hablando. O sea, puede ser un data warehouse que esté consolidado por diferentes servidores, uno en México, uno en Estados Unidos, uno en India, uno en Chile, no sé. O sea, cada uno separado y todos esos servidores juntos forman ese data warehouse. Está diseñada sobre todo para empresas que tienen muchos ingresos, alta escalabilidad y que tiene pues importancia global. Lo que hace es que esto sea mucho más fácil de acceso en diferentes ubicaciones, prácticamente a nivel mundial. Si hay algún fallo con alguno de los servidores, pues tienes de respaldo los demás. Pero es muy costoso porque necesitan estar sincronizados todos ellos. O sea, como les digo, cada uno sí está diferente ubicado geográficamente, pero forman parte del mismo data warehouse. Es muy bueno cuando son empresas que tienen muy rápido crecimiento o que están en crecimiento constante, porque es escalable, o sea, pueden seguir agregando diferentes servidores y diferentes ubicaciones. Y, por ejemplo, las consultas a nivel global suelen ser muy rápidas porque tenemos servidores distribuidos a lo largo del mundo. Lo complicado es la gestión de los mismos. O sea, es muy costoso estar dándole mantenimiento a todos estos alrededor del mundo, estarlos sincronizando, estar viendo que todos los datos estén bien. A lo mejor necesitas un equipo para cada uno y necesitas gente de todos lados en el mundo para estarlos manejando. Entonces es muy costoso. Obviamente una pequeña empresa nunca va a tener una arquitectura distribuida. Esto es para empresas grandes, o sea, dígase Facebook, Amazon, etc. Es muy raro que una empresa mediana o chica tenga una arquitectura distribuida, pero existe. Y por el contrario, existe lo que se conoce como arquitectura central. En este tipo de arquitectura todo está concentrado en un solo lugar, ya sea físico o lógico. O sea, físico que tenemos el servidor aquí enfrente de nosotros, en un cuartito, o lógico en la nube. Esto hace que la gestión del data warehouse sea mucho más sencilla, porque es una sola ubicación. La gestión de los datos es mucho más sencilla. Podemos tener mucho mayor control sobre qué entra y qué sale de esas bases de datos de estos data warehouse. Y es muy bueno para empresas chicas y medianas en las que se necesita pues estar teniendo ese acceso directo a los datos y interno, por así decirlo. Ventajas, al ser una sola y no tener tantas entradas ni salidas, pues la integridad de los datos suele ser más controlada, por lo tanto suele ser mejor. Y es mucho más fácil y mucho menos costoso administrar.
El problema que tenemos es que tenemos limitaciones en cuanto a escalabilidad. Cuando queremos crecerlo o cuando queremos ampliarlo como tal, es muy complicado por cuestiones tanto de espacio como de distribución de los datos. Muchas veces estos tipos de arquitectura no están preparados para expansión. Es únicamente lo que tienes y párale de contar. O sea, no es como que le puedas agregar más cosas. Y si tienes un crecimiento muy rápido en el que necesites almacenar muchos datos, pues esto sí puede generar un problema. Pero para empresas chicas y medianas, ya, o sea, la capacidad de almacenamiento de datos que tenemos actualmente es muy grande. Entonces, no creo que se necesite más que una arquitectura central. ¿Hay dudas con algún tipo de arquitectura? Ok, perfecto. A ver. Ana, para ti, ¿cuál es la mejor arquitectura y por qué? Ana, ¿me escuchas? Hola, ¿me ¿Perdón? escuchas? Ah, ya te escucho. Perdón, es que vengo aquí en el estacionamiento y casi se va el internet, pero ya casi salgo. No Decía, te sí me escucho, preocupes. ¿verdad? Sí, sí te escuchas. Para mí la arquitectura es central, porque siento que es como nos obliga a tener más desafío en cierta parte. O sea, como que sí nos obliga a tener, a llegar como a las metas. O sea, se basa más en eso, creo yo. Ok, gracias, Ana. José Antonio, ¿usted qué opina? Bueno, pues depende de la empresa la aplicación que seleccionaría de arquitectura, ¿Mm? pero igual coincido que para un negocio pequeño o de inicio, tal vez con una arquitectura central, con un solo lugar donde tenga todos los datos, un repositorio con todos los datos y aunque pues no podamos escalarlo, pero pues creo que para empezar no es una necesidad mayor la escalabilidad. Ok, estoy muy de acuerdo, muchas gracias. Sí, justamente, hay que ver qué tipo de empresa es con la que estamos tratando, incluso qué tipo de proyectos con los que se está tratando, y ver de acuerdo a sus necesidades cuál es la mejor. O sea, no tiene caso implementar, por ejemplo, una arquitectura distribuida para una empresa chica mediana, porque creemos que va a crecer muchísimo cuando nos va a costar horrores mantenerla y la verdad no vale la pena. Pues por lo general, las más usadas son la arquitectura central y la arquitectura a dos niveles. La arquitectura a dos niveles se utiliza más cuando queremos ocultar esta cierta parte de la información o cuando estamos trabajando en dos tipos de información al mismo tiempo. O sea, la que les digo que se conoce como UAT y la que se conoce como producción. Y la central, pues cuando va todo junto y únicamente necesitamos almacenar estos datos. Continuamos entonces. Lo siguiente es el data mart. Como les comentaba al principio de esta clase, el data mart es un subconjunto de datos de un data warehouse. Se enfoca específicamente en un área de la empresa. Por ejemplo, son las bases de datos, como les comentaba, bases de datos chiquitas de cada una de las áreas. Las características que lo definen es que contienen datos relevantes únicamente para un departamento o función, y estos pueden ser independientes del data warehouse o pueden ser alimentados por el mismo data warehouse. O sea, que cada uno puede funcionar aparte o que puede estar jalando la información del mismo data warehouse. Creo que tengo aquí más adelante unos diagramitas donde se explica más gráficamente esta información. Y está diseñado principalmente para facilitar el análisis dentro de esas mismas áreas. O sea, si tenemos los datos de nuestra área más a la mano, pues es mucho más fácil el análisis. Pero, pues vamos a ver que como todo tiene sus ventajas y sus desventajas.
Algunas de las ventajas que nos ofrece el Data Mart es, como yo les decía, el acceso mucho más rápido a los datos de los equipos, del equipo en específico. Y permite que cada uno de esos equipos desarrolle un análisis mucho más especializado. Un desafío que presenta es la inconsistencia de datos entre data marts. Por ejemplo, hay data marts que suelen compartir información. Por ejemplo, si yo tengo un data mart específico para almacén y un data mart específico para producción, a lo mejor ambos tienen información igual, que es, por ejemplo, número de piezas para cierta cosa que queramos armar. Producción le manda la orden al almacén de por favor, mándame tantas piezas para que se consuma en esta pieza que tengo que construir. Y pues bueno, tenemos la misma información de los dos lados. ¿Qué pasa a veces? Puede que almacén ya haya mandado la información, pero producción no la haya recibido, o que producción ya la haya consumido y almacén no. Y todo eso alimenta al Data Warehouse central. Y estos dos tienen información diferente. Ahí es cuando estamos hablando de inconsistencia de datos. Que hay equipos especializados que se encargan de ver que no haya este tipo de errores. Por ejemplo, en las empresas de producción grandes de manufactura, es el equipo de Business Process and Logistics, que es el que está checando todo lo que pasa tras bambalinas, que está checando todos estos diferentes data marts y está viendo que no haya inconsistencias o irregularidades entre estos sistemas. Y hay sistemas específicos que nos ayudan a checar este tipo de cosas. Pero sí es algo muy común que cuando separamos por data marts un data warehouse, hay inconsistencia de los datos. Puede haber datos inconsistentes que sean faltantes o datos repetidos o datos diferentes. Dentro de los data warehouse, aparte de las arquitecturas, hay algo que se le conoce como metodologías, que es el cómo están acomodados estos data warehouses. Dentro de esa clase vamos a ver tres. Creo que vienen también en su tarea, en una de sus tareas. El primero que vamos a ver es el multidimensional de Ralph Kimball, el relacional de Billington y el Data Vault de Dan Lindstedt. Y se los puse también con un gráfico para que entiendan bien de qué trata cada uno de ellos. Pero antes de pasar a las metodologías, ¿hay alguna duda con los data marts? No, yo no. Muchas gracias, Marco. Fernanda, no sé si querías decir algo. No, dije que yo tampoco tenía dudas. No sé si me escuchan bien. Perdón. No, es que te estás cortando un poquito, pero todo bien, no te preocupes. Gracias. Gracias a ti. Bueno, la primera de las metodologías es la que se conoce como multidimensional de Ralph Kimball. Aquí hay que ponerle atención a la imagen, bueno, y también a las características, pero se entiende mucho más con la imagen. Ok. Las características es que organiza los datos alrededor de un proceso de negocio, utiliza esquemas en estrella o copo de nieve, promueve la creación de diferentes data marts independientes y facilita la comprensión y consulta de los datos multidimensionales. Viendo el diagrama, lo que vemos es que tenemos los data sources, o de donde provienen nuestros datos, que en este caso es el OLTP. Estos los dividimos en data marts, o sea, por áreas. Uno puede ser compras, otro puede ser ventas y otro puede ser almacén. Por medio de herramientas de ETL, que si nos acordamos, estas se refieren a extract, transform y load, se cargan a un data warehouse en específico. Ese tiene una forma de estrella, que es únicamente el cómo se entra y cómo sale la información. Recapitulando. De un source, o sea, o de la fuente de información, se pasa directamente a diferentes data marts. De los data marts, la información se extrae, se transforma y se carga en el data warehouse en general. Después, pasa a la capa de análisis, que es la de OLAP, y al final, esa capa, pues, la saca lo que es el reporting layer, que es en este caso nuestra herramienta de BI.
que es ya donde podemos visualizar la información. Sí, ¿qué pasó, Alfredo? No, ay, Ok. No sé si hay alguna duda con el modelo de Kimball. perdón, me hablaron de mi negocio, lo siento. No te preocupes, Marco, no hay problema. O sea, recordando, esto se refiere a cómo está acomodado nuestra arquitectura. Bueno, ventajas y desventajas de este. Ventaja es muy flexible para consultas ad hoc o bajo requerimiento. Es adecuado para empresas que tengan necesidades analíticas diversificadas, por lo mismo que se separan data marts, o sea, cada uno tiene su propio análisis. Facilita la creación rápida de informes, por lo mismo de que cada uno tiene su data mart. Desafíos. Lo que ya comentábamos, que puede haber redundancia de datos en los data marts o incongruencia entre los mismos. Y requiere una gestión muy cuidadosa en la integridad de los datos. O sea, que no haya ni pérdida, ni falsa información, ni duplicidad de datos en los data marts. Porque los data marts son los que están alimentando a nuestro data warehouse en general. Cosa que no pasa en el siguiente, que es el relacional de Bill. Aquí lo que pasa es que tenemos nuestra fuente de datos, o nuestro data source de OLTP. Por medio de un ETL, alimenta directamente a nuestro data warehouse. Este data warehouse, a su vez, alimenta a diferentes data marts. Si se acuerdan en el pasado, los data marts alimentaban al data warehouse, y en este caso es al revés. El data warehouse alimenta a los data marts. Y por medio de ETL también. Y cada uno de estos data marts tiene su propio cubo de OLAP o de procesamiento de información. Y ya el BI, en este caso, saca la información de cada uno de estos cubos de BI. Características, aquí toda la información sale de un solo warehouse. O sea, el data warehouse es el que alimenta todo a través del OLTP. Promueve la consistencia y la calidad de los datos, ya que todo lo estamos sacando de uno mismo. No es que uno esté alimentando todo, sino que ese uno está alimentando a todos. Y los datos se almacenan de una forma detallada y luego se analizan. No como en el otro caso, que primero se separaban, luego se mandaban al data warehouse y luego se analizaban. Aquí todos los datos juntos, luego se separan y luego se analizan. ¿Qué ventajas tiene? Tiene mucha mayor integridad y consistencia de los datos, ya que no existe aquí la posibilidad, por ejemplo, de tener datos repetidos por los data marts. Es ideal para empresas que tienen necesidades regulatorias muy estrictas, por ejemplo, bancos, que es en lo que tengo un poquito más de conocimiento, y facilita la expansión y la escalabilidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, agregar data marts antes del data warehouse para que estén alimentando al data warehouse, de ese data warehouse dividirlo en diferente información que necesitamos. Entonces es mucho más sencillo de una sola base de datos dividir información que alimentar a una base de datos con diferente información. ¿Qué desafíos tiene? Que es mucho más tardado cuando queremos hacer el diseño y la implementación de la misma, y es menos ágil para consultas ad hoc, porque no podemos consultar directamente los data marts antes de entrar al data warehouse, sino que tiene que pasar por el data warehouse, luego pasarlo a los data marts, luego al OLAP y luego ya podemos consultar. No podemos saltarnos esa parte de únicamente consultar los data marts. ¿Dudas con Bill Ilmont? Y el último de la lista, que de este no les pude conseguir diagrama, pero espero se entienda, es el Data Vault de Dan Lindstedt. Aquí lo que se busca es diseñar una estructura central de almacenamiento que se conoce como hub y enlaces que se conocen como links para rastrear la procedencia de los datos. No sé si alguna vez han trabajado con un hub. ¿Ok? Pues, No. un hub también se conoce como repositorio. Es una estructura donde puedes almacenar todos estos datos, suele ser en la nube, y se generan links. Cada uno de esos links
depende de donde tú saques la información. Entonces, si tú sigues ese link, puedes ver desde dónde fue que se cargó esa información. Se utiliza mucho para lo que es desarrollo de software, para estar traqueando versiones. Se utilizan mucho los hubs, pero es un repositorio central. Esto es muy altamente adaptable a cambios de fuentes de datos, a requisitos empresariales, por eso se utiliza mucho para estar traqueando, por ejemplo, versiones. Facilita la integración de nuevos datos de manera eficiente, o sea, puedes trabajar sobre lo que ya está hecho y todos esos cambios se pueden seguir a través de los links, porque los links nos da paso a paso de dónde viene la información. Y lo que hace es que es muy fácil tracear, o sea, esta información. Es un poquito complicado, pero es muy bueno sobre todo para desarrollo de software. Las ventajas que tienen es que es muy adaptable al cambio, por lo mismo que les digo que pueden trabajar sobre lo que ya existe y se van tras español. Se van traqueando todos esos cambios y esos datos. Es muy eficiente cuando los datos no son estructurados o son cambiantes. Es escalable y adecuado para grandes volúmenes de datos. Pero es muy difícil desarrollar una arquitectura propia de un hub. Generalmente cuando se trata de desarrollo de software, se utilizan unas que ya están hechas. Yo la verdad nunca he visto que alguien desarrolle un hub para un proyecto o para una empresa. Yo me imagino que sí existe, pero a mí no me ha tocado ver un proyecto implementado de un Data Vault. Pero me imagino que sí existe, sobre todo en empresas grandes. Y es muy complejo de implementar inicialmente por todas estas reglas que tienes que poner de que se pueda hacer toda la separación en hooks y en links. Este es el más complejo de todos. La verdad, yo creo que es el que menos se va a utilizar, a menos de que, como les digo, se utilice uno que ya esté hecho, sobre todo para desarrollo de software, que en línea pueden encontrar muchísimos. Pero dentro de una empresa que ustedes desarrollen un data warehouse, no creo que se utilice mucho. Sobre todo si no está enfocado a software. ¿Dudas hasta aquí? Hasta aquí llegaba la presentación. Bueno, les tengo una diapositiva sobre la descripción general de la tarea, que es la de la unidad 4. Esto es lo que necesito que me entreguen como tal. O sea, les digo, es una propuesta de proyecto. No sé si quieran tomarle foto o si quieran anotarlo. Esto es lo único que necesito, no necesito que me lo desarrollen. Necesito una descripción general de la empresa, o sea, que me la presenten como tal. Somos una empresa tal, que se dedica a tal, fundada en tal, que trabaja con ta. Descripción general de la empresa. No es necesario meterse en valor, distinción y todo lo demás. Únicamente con que me describan la empresa como tal, a qué se dedica y qué es lo que hace. El diagnóstico, sobre todo enfocado a almacenamiento de datos y toma de decisiones, cómo es que se maneja la empresa actualmente, la metodología que se utiliza actualmente, si es que la conocen, si no la que ustedes creen que se utiliza, o si es una empresa imaginaria, pues la que ustedes quieran. De las que ya vimos, si es Kimball, Imon o Datavault. Su propuesta de desarrollo de arquitectura, incluyendo lo que ya vimos en esta clase. Propuestas de acción, cómo es que van a implementar el modelo que ustedes están proponiendo. Y conclusiones, qué es lo que esperan mejorar o qué beneficios se esperan obtener o generar para la empresa a partir de su implementación comparado a lo que tiene actualmente la empresa. Como tal, necesito el documento, no necesito que lo elaboren. Ahora sí que es como una presentación, como un requerimiento. No sé si hay alguna duda con la tarea. Ok, esa es la única tarea, ¿va? De esta semana. Déjame revisar.
Y ahorita te digo. Según yo, sí, porque ya entregaron la de la unidad 3. Es que me cambiaron mis tareas. De cómo la tenía Sí, acomodada. sí es la única. Vale. Yo generalmente tengo para esta semana la 3 y la 4. Pero sí, unidad 4, actividad 1, propuesta colaborativa. Sí, es la única. Y es esta que les estoy poniendo aquí en pantalla. Mencionaba, la descripción de esta tarea se va a utilizar en las unidades posteriores, me imagino, por lo que comentó al inicio, Sí. pero mencionó que podía ser pues la empresa donde uno trabaja, podría ser alguna otra o ficticia, Ujú. pero vamos a necesitar datos más adelante para procesar, digo, para ver cómo se genera una ficticia, pues no sé si se van a requerir datos más adelante. Sí, lo que se solicita es que se haga el análisis en BI de la implementación. Me ha tocado que hay personas que sí lo hacen ficticio y como tal se inventan los datos en general. Está más complicado a mi parecer. Yo lo que recomiendo es que sea una empresa real en la que ustedes tengan acceso a los datos o una empresa que tenga datos públicos. Como algún ejemplo, maestra, para tomar alguna empresa que exista que tenga datos, como qué o dónde lo buscamos. Es un poquito más difícil encontrar empresas que tengan datos públicos, no se lo voy a negar, pero, por ejemplo, Google sí da ciertas estadísticas sobre ciertos proyectos, esa puede ser una opción, pero para estas implementaciones he visto que no funciona muy bien. Ahorita no se me viene nada a la mente. Pero, por ejemplo, lo que me ha tocado ver de ejemplos de personas que trabajan dentro de la universidad, se puede tomar como empresa el área en la que labora y cambiar poquito los datos para que no se utilicen los datos de la empresa y de ahí elaborar el proyecto. Esa es una opción. Por ejemplo, Marco que trabaja con los dulces, de ahí tiene muchos datos para sacar también. Empresas públicas. Déjeme, reviso proyectos que me han entregado de empresas públicas y le comento cuál creo que sería una buena opción, porque no todas tienen mucha información disponible como para que pueda elaborar un buen proyecto. Gracias. No hay de qué. Sí, ahorita no, la verdad no tengo en la mano esa información. ¿Alguna otra duda? Maestra, Ujú. sobre los datos que nos solicita o que vamos a utilizar, pueden ser, por ejemplo, yo me dedico a una empresa de logística Ujú. y tengo pues varios datos en forma internos, como facturación, los KPIs, embarques que llegan, salen, todo eso cree que me pueda servir o son otro Dices, tipo de datos. no, esos datos te sirven perfecto, pero te recomiendo que los enmascares de cierta forma o los Ok. cambies Ajá. porque es información privada de la empresa. Ok, Entonces, puedo utilizar la información, pero puedo cambiar, por ejemplo, en forma monetaria, o sea, lo que facturamos, puedo cambiar nada más esos datos. sí, sin problema. Ok, todo muy bien. Y Gracias. eso es lo que se recomienda. Ok, De sí, nada. gracias. Sí, sobre Gracias. todo para no tener ningún problema con ustedes en sus trabajos y demás. Sí, no, después me corren. No, no es Y cierto. no queremos Pero ok. eso, muchas gracias. Ok, gracias. No hay de qué, Ana, gracias a ti. Va, perfecto. ¿Alguna otra duda que tengan antes de cerrar la clase como tal? Yo tengo una duda, Ujú. igual acerca de los datos. O sea, por ejemplo, si Marco y yo lo hacemos de su dulcería, necesitamos como inventario, ventas, con eso.
Sí, con los datos a los que ustedes tengan acceso. O sea, lo bonito del BI es que pueden hacerlo a la escala que ustedes quieran y necesiten. Entonces, De acuerdo. sí se puede usar. Sí, o sea, yo les recomiendo que si tienen algún proyecto en el que ustedes estén trabajando personalmente, lo utilicen, porque al final sí les arroja mucha información valiosa que les puede servir en el futuro para desarrollar ese proyecto. O para desarrollar, no sé, un data warehouse o una implementación de BI en el proyecto real. Entonces, si tienen en qué aplicarlo, muchísimo mejor. Si no, en la empresa en la que trabajan o si no, en alguna en la que tengan acceso a los datos. Y si no, pues busca una empresa en la que puedan tener acceso a los datos, no se preocupen. Ok, perfecto. Muy bien. Pues nada, ahora sí que ya estamos a tiempo. Les recomiendo y les pido de favor que se pongan al corriente con las tareas y si les llegara a atorar algo, con toda confianza díganme. Quedo al pendiente para las asesorías. Y nada, si Dios quiere, nos saludamos el siguiente jueves. Que tengan muy lindo fin de semana. Gracias, igual. Gracias, Gracias, igualmente. igualmente. Gracias. Buenas Igualmente. noches.